En este ejercicio tengo parte de un verbo, luego tengo un conector, luego tengo un sujeto y un verbo. Entonces voy a buscar el sujeto y parte del verbo que debería tener el verbo to be. En la opción A tenemos un conector, en la opción B una preposición y un falso verbo. En la opción C tengo el sujeto y el verbo, que es el que estoy buscando. En este ejercicio tengo un apositivo, luego tengo el verbo, entonces voy a buscar el sujeto para poder armar esta oración. Este es un sujeto, este es un sujeto y luego un verbo. Esto es un falso verbo o preposición y este es un sujeto y luego un verbo, pero tengo un artículo que no encaja en la oración. En este ejercicio tengo el sujeto, luego tengo el apositivo y luego voy a buscar un verbo. En la opción A tengo un sujeto, en la opción B tengo un adverbio, opción C tengo un falso verbo, en la opción D tengo un verbo, que es el que estoy buscando. En este ejercicio tengo una preposición y voy a tener entonces eh, esta parte que va a ser un sujeto de la oración que tiene precisamente varios sujetos de la oración, pero sigue siendo un sujeto de la oración. Luego voy a buscar un verbo. En la opción A tengo un adjetivo, en la opción B tengo otro sujeto, en la opción C tengo un adverbio y en la opción D tengo el verbo que estoy buscando. En esta oración podemos encontrar el sujeto, el conector de at con un nuevo sujeto y un nuevo verbo. Eso implica que para que la frase y fórmula estén completas necesitaría un nuevo verbo. En la opción A tenemos un conector. En la opción B tenemos un sujeto y un verbo. En la opción C tenemos un falso verbo. Y en la opción D tengo el verbo que estoy buscando. El segundo verbo para que la fórmula quede completa. En esta oración tengo un sujeto. Luego tengo una preposición. Voy a poner un verbo. En la opción A tengo un verbo. En la opción B tengo un adjetivo. En la opción C tengo un sujeto con una preposición. Y en la opción D tengo un falso verbo. Así que el verbo de la oración es la opción A. En este ejercicio tengo un apositivo. Luego tengo el sujeto de la oración y el verbo. Y al tener el sujeto y el verbo y no tener conectores, esto van a ser preposiciones que voy a poder eliminar, voy a buscar un adjetivo. Para las opciones que tengo, este es un sujeto, este es el adjetivo, este es un sujeto y verbo, y este es un verbo. Entonces la opción que estoy buscando es la opción B. En este ejercicio tengo un apositivo que empieza con una preposición y termina en una coma. Luego este va a ser el sujeto. Voy a buscar el verbo que va a ser en plural. En la opción A tengo un sujeto y verbo, no me sirve. En la oración B tengo un sujeto y luego tengo un verbo que tampoco me sirve. En la opción C tengo simplemente un verbo, pero no conjuga con el verbo there, porque el verbo there se conjuga con el verbo to be para decirlo de esta manera. There be. El verbo que estoy buscando en plural es la opción D. En este ejercicio tengo precisamente un apositivo debido a que tengo una preposición y una coma. Luego tengo el sujeto y el verbo. El conector, los voy a poner de esta manera, sujeto, verbo, conector. Y esta va a ser el sujeto. Voy a necesitar un nuevo verbo. En la opción A tengo un verbo y un sujeto. En la opción B tengo el verbo que estoy buscando, especialmente porque me hablan de natural gas y coal, o sea, carbón. Ambos van a ser en plural. Las otras opciones no encajan con este tipo de estrategia, con este tipo de norma, de regla. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración, luego tengo un verbo en la oración, luego tengo, en primer lugar, sujeto, espacio, verbo, luego tengo otro conector seguido de un verbo.
Si miramos las opciones, tenemos que este es un verbo y este sería el conector que encaja esta primera parte de la oración. Las otras tienen el conector, pero no tienen el verbo, o si tienen el verbo, no tienen el conector. En este ejercicio tengo una palabra de estructura negativa, por lo cual voy a buscar primero un verbo y luego un sujeto. En las opciones que tengo, la única que tiene el verbo al inicio es la opción D, donde este sería el verbo y este sería el sujeto. Es la manera de invertir el orden en una oración. En este ejercicio tengo el sujeto con una preposición que puedo eliminar. Luego tengo dos comas y luego el verbo. Sujeto, coma, apositivo, coma, verbo. Y recordamos que un apositivo puede tener un artículo, pero también un apositivo puede tener un verbo, WH, más verbo. Esta es la opción que voy a tomar, que sería la opción D. Sujeto, apositivo y verbo que contiene WH más otro verbo. En este ejercicio, este va a ser el sujeto de la oración, la preposición que puedo eliminar. Luego tengo precisamente un conector de adjetivo ing y voy a poder buscar el verbo de la oración. El verbo de la oración es la opción A, entendiendo que esta opción, pudiendo ser un verbo, no sería en tercera persona. Esta sería un sustantivo y este sería un adjetivo. Por lo tanto, la respuesta que estoy buscando es la opción A. En este ejercicio tengo el sujeto de la oración y luego tengo un comparativo con el cual entonces voy a poder entender de la siguiente manera. Sujeto, verbo, comparativo y luego voy a esperar tener un verbo y un sujeto, invirtiendo el orden de la oración. Por lo tanto, puedo tener las opciones B o D, entendiendo que la opción B es la indicada. Este sería el verbo y those of implica el sujeto de la oración. En esta oración podemos notar que tenemos las comas que implican un uso inicial de apositivos y luego sujeto y verbo, donde este sería el sujeto y este sería el verbo. Para encontrar un apositivo también puedo tener entonces una preposición, siendo la preposición do, que también puede ser utilizada como conector, siendo esta la respuesta que estoy buscando.